Muy buenos días. Empezamos la mesa técnica que ha convocado la Comisión de Constitución y Reglamento sobre el análisis del proyecto de ley 5923-2023. Ante todo, presentarme, soy Gerardo Montenegro Gutiérrez, asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento. Quiero darles la bienvenida de parte de la congresista Marta Moyano. Agradecer la participación de la doctora Sandra Miranda de Paz, directora de Asuntos Interconfesionales del MINJUS, al director de Default Ismael Mañuico Ángeles, del BINEDU, al doctor Julio Mendoza Francia, asesor del BINEDU, al presidente Alberto González Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Médico, a la señora María Luisa Hoyos Castillo, presidente de la Asociación de Colegios Cristianos del Perú, al señor Carlos Arbel Bromley Coloma, representante del MINSA, a la señora Lucy del Carpio Ancaya, representante del MINSA, Juan José Uchuya Maurtua, representante de la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, Elías Medina Cabello, representante de la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, Reinaldo Aragón Gutiérrez, representante de la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, y al doctor Jorge de Lama, asesor del despacho congresista Muñante. La temática de esta mesa técnica va a ser la siguiente. Va a exponer en primer momento el asesor del despacho de congresista Muñante, el doctor Jorge de la Lama Vargas, para explicar los alcances de este proyecto de ley. Posteriormente participarán los representantes del Estado, de los diferentes ministerios, para dar las opiniones técnicas correspondientes. Finalizado cada intervención, se pueden hacer preguntas y finalmente la sociedad civil hará sus respectivas opiniones. Le doy el uso de la palabra al doctor Jorge de la Lama Vargas. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, doctor Gerardo. Primero, saludarlos a todos por su asistencia y también agradecerles su presencia aquí, en esta mesa técnica que ha preparado la Comisión de Constitución. Y para ir directamente al tema, este proyecto de ley es el proyecto de ley número 5923. Es un proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley 29635, la ley de libertad religiosa, para fortalecer el ejercicio pleno del derecho fundamental a la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos a nivel general con este proyecto? Lo que buscamos es fortalecer el derecho a la objeción de conciencia en materia religiosa y avanzar hacia el ejercicio pleno del derecho humano a la libertad religiosa. Suena redundante, pero ahora vamos a dar mucho más detalles. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es un derecho fundamental que se encuentra contenido en el derecho humano a la libertad de conciencia. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 0895 del 2001 AA en el fundamento 6. Ha dicho, habiéndose que, en virtud de la libertad de conciencia, toda persona tiene derecho a formar su propia conciencia, no resulta descabellado afirmar que uno de los contenidos nuevos del derecho a la libertad de conciencia esté constituido a su vez por el derecho a la objeción de conciencia. Porque ¿de qué serviría poder autodeterminarse en la formación de las ideas si no es posible luego obrar conforme a los designios de esa conciencia? Es decir, todas las personas tenemos una, digamos, cosmovisión deontológica que la formamos a partir de nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras religiones. Incluso sin tener religión generamos conciencia y generamos no decálogo, pero una lista de valores o de formas de entender y responder varias preguntas que nos hacemos como seres humanos, ¿no? Respecto de la trascendencia, de nuestros actos, lo que entendemos como bueno, lo que entendemos como malo. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es reconocer que dentro del derecho a tener esa cosmovisión deontológica, exista también el derecho a oponerse a un deber legal que contravenga
dicha cosmovisión. ¿Por qué? Porque como bien señala el Tribunal Constitucional, si yo te permito formar tu propia lista de valores, tus principios y aquella forma en la cual tú entiendes el mundo y por la cual te conduces, sería ilógico y sería un contrasentido no permitirte obrar de esa manera y permitir que la ley, en casi todos los casos, o digamos así, las normas puedan vulnerar esa conciencia. Claro que el Tribunal Constitucional, y lo digo de antemano, establece ciertos límites, entre ellos los derechos fundamentales, la moral y las buenas costumbres. Entonces, habiendo quedado claro este punto, la ley ya contiene una definición sobre la objeción de conciencia, y es la cual es el derecho fundamental mediante el cual una persona en el ejercicio de su libertad tiene el derecho a oponerse al cumplimiento de un deber jurídico administrativo y a ser eximido de este en razón de sus convicciones morales y religiosas. El reglamento de la ley ahonda un poco más y establece que estas ideas o estas creencias o estos valores no pueden ser pues cualquier tipo de valor, sino que tienen que ser reconocidas por las entidades religiosas a las cuales esta persona pertenece. No puede ser cualquier cosa que se le ocurre a alguien en un momento determinado, sino que tiene que pertenecer, y eso lo dice el reglamento, de otra manera, pero de una manera más coloquial lo digo, tiene que pertenecer, digamos, a una confesión de fe hasta cierto punto institucionalizada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el transcurso del tiempo, el desarrollo que ha hecho el TC de la objeción de conciencia ha sido muy importante, pero ha dejado ciertas cosas que hay, o espacios de mejora. En primer lugar, el desarrollo de la objeción de conciencia le ha hecho el TC a través de sus sentencias, porque antes de la ley hubieron varios casos, antes de que se haga la ley hubieron varios casos de personas que mediante amparos estaban cuestionando deberes que se les imponían pero que atentaban contra su conciencia, específicamente aquellos que vienen de la iglesia adventista por el tema de los sábados y los domingos. Por este tipo de casos el TC hizo un desarrollo. ¿Y qué desarrolló? Bueno, que se encuentra en el proyecto en la página, si es que no lo tienen, pero se los paso porque te lo voy a leer, pero si no lo tienen para que lo tengan, lo desarrolló durante varias sentencias y lo tenemos en la página, ya aquí está, en la página 15 del proyecto de ley. ¿Qué estableció? Estableció primero que es un derecho fundamental no expreso en la Carta Fundamental contenido en el derecho a la libertad de conciencia. O sea, le dio, si bien no está expresamente indicado que es un derecho fundamental, le dio el contenido de la categoría de derecho fundamental. Por más que esté en la ley mencionada expresamente y no en la Constitución, el TC lo que hizo es decir, no, este es un derecho fundamental, que si se viola este derecho fundamental, se viola la Constitución. No lo mantuvo dentro del espectro de la ley. Luego he dicho que es de naturaleza estrictamente excepcional, obviamente, tiene sentido lo que dijo, porque si no podría generarse un pandemonio. Luego, la sola objeción de conciencia no garantiza de manera inmediata el derecho a abstenerse del cumplimiento del deber, también dijo el Tribunal Constitucional. También dijo que la procedencia de la eximencia solicitada por el objetor debe ser declarada expresamente en cada caso, es decir, en el caso de que los jueces sean los que al final lo decidan. Y también estableció que sus límites son los derechos y libertades fundamentales, la moral y el orden público. Estableció otras cosas más, pero en esencia lo más importante es eso. Pero ¿qué ha pasado? Luego de 10 años de la ley, nosotros hemos observado que al interior de las entidades públicas, por ejemplo, no se ha diseñado para los funcionarios ningún procedimiento que permita que ellos puedan hacer o ejercer su derecho sin tener que llegar a un amparo. Lo otro que también se ha observado es que no existe un marco legal que cautele provisionalmente el derecho a la libertad de conciencia de los ciudadanos objetores desde la presentación de su solicitud de objeción al interior de la entidad hasta la obtención de sentencia firme. ¿Qué ha pasado? Que lo van a encontrar en el proyecto también, los casos que se han dado de objeción de conciencia han durado incluso hasta 5 años. Entonces, desde la presentación, en el proyecto, por ejemplo, está una lista en la página 24, en la página 24 está, donde solamente hemos recopilado los procesos que fueron relevantes para la creación de jurisprudencia importante en materia de objeción de conciencia, ni siquiera hemos revisado todo. Pero revisando eso encontramos que ninguno
es menor a 1 año. Y entonces cuando estamos en situaciones donde la conciencia o ese criterio, esa como visión deontológica se ve afectado, entra en conflicto, no podemos esperar 7 años, no podemos esperar 5 años, porque estaríamos también afectando a esta persona. Y entonces lo que nosotros hemos planteado en general, y ahora lo paso a describir someramente, es primero establecer que la objeción de conciencia es un derecho fundamental. De esta manera reforzamos lo que ya te se ha dicho, pero ya lo estamos colocando de manera literal, para que no solamente fortalecer el derecho, sino generar conciencia en la administración pública. Lo otro que hemos establecido es que no solamente comprende el derecho a objetar, sino también eximir, porque si no se puede llegar a interpretar de que mi sola objeción ya me dio mi derecho. Yo digo que no quiero, que esta norma o este deber que se me plantea a mí me está afectando mi conciencia, y con eso se agotaría mi derecho. Pero no, el derecho es un derecho a eximirse, tiene que ver con la exhibición, porque ese es el objeto, ¿no? Luego, establecemos una definición distinta, una modificación que también se encuentra en el proyecto, donde decimos que se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación jurídica o administrativa por causa de un imperativo moral o religioso, grave o ineludible, cuya decisión comunicará preferentemente en forma escrita a la persona natural o jurídica al respecto de lo cual plantea su derecho a objetar. Es decir, ya se le da a la persona, en primer lugar se le da a la persona que pueda presentar eso ante su entidad, no tenga que ir directamente a un amparo, porque eso se puede resolver internamente sin ningún problema, evitando ya la sobrecarga procesal, ¿no? Si esto se puede a cierto nivel arreglar, todo bien. Lo otro es que hemos establecido que no sea solo una obligación legal, sino jurídica o administrativa, porque a veces se puede interpretar que solo la ley es la única que puede ser objetada y no los reglamentos, ni las guías técnicas. Luego de esto, hemos establecido también que las entidades públicas y privadas tengan la obligación de elaborar reglamentos, un procedimiento sencillo de 48 horas, de acuerdo al caso, dándole libertad a la entidad, o sea, para que pueda responder de acuerdo al caso, breve y sencillo, estas objeciones. ¿Por qué? Porque esto se establecía en el reglamento, pero han pasado 10 años y no hay ninguna entidad que ha establecido un solo procedimiento respecto a esto. A pesar de que hay situaciones que son evidentemente conflictivas, inclusive sin tener que analizarlas a fondo, como por ejemplo en el caso de un médico que no quiera ejecutar un aborto, por ejemplo, ¿no? Es un caso, no es ni siquiera un caso nacional, es un caso en todas las partes del mundo. Entonces, y lo otro que hemos establecido, entre otras cosas, es una lista de aquellas situaciones en las cuales se cautela preferentemente el derecho del objetor hasta que el juez decida. Nosotros lo que hemos encontrado es que el Tribunal Constitucional en su momento estableció que el derecho recién es válido cuando él decida, pero hemos visto que hay procesos que duran 1 año, hasta 5 o 7 años. Entonces, para algunos casos como el del aborto, que es evidente donde hay un conflicto, nosotros hemos establecido que se haga una protección cautelar donde, ok, el Poder Judicial va a resolver, nadie le ha quitado la potestad de resolver, al contrario, va a resolver, pero mientras no resuelva, la persona, el objetor, se exime. Son para esos casos que hemos colocado. Entre ellos está el tema del aborto, está el tema de la ejecución de la sentencia de eutanasia, porque se dio el caso que la jueza que tenía que ejecutar la sentencia se abstuvo por decoro. ¿Pero por qué se abstuvo por decoro? Porque no tenía un procedimiento para abstenerse por la libertad de conciencia. Lo que hizo la jueza denota la falta de ese procedimiento que debería haber. Y en el otro caso, del tema del Minedo, también para los padres de familia, respecto de aquellos contenidos que afecten, ¿no?, su conciencia. Como por ejemplo, nosotros hemos planteado directamente el tema del enfoque de género. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque existe legislación y existen normas internacionales que dicen claro, por ejemplo, y la cito nada más una para terminar, el artículo 12A de la Convención Americana señala expresamente que los padres y tutores tienen el derecho que sus hijos y sus pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones.
Lo dice expresamente. Y en ese sentido, lo que busca la norma, para terminar y concluyo con esto, es que todos podamos convivir. Que los que no quieran una cosa, tengan el derecho de poder inclusive objetarla. Y que todos podamos convivir, que hay espacio para todos. Ahora, con esto termino. Nuevamente reitero que los límites son los ya establecidos por el Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales, la moral, la buena costumbre, ¿no? Nada más con eso, les agradezco por el tiempo, Gerardo, por la paciencia también, y gracias. Gracias, doctor. Le damos la bienvenida al congresista Alejandro Muñante, autor del proyecto de ley en materia de esta mesa técnica, quien tiene el uso de la palabra. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, y extiendo el saludo caluroso a cada uno de los presentes, al personal de las diferentes instituciones, representantes que están aquí presentes y que por supuesto con su contribución, con su análisis, con sus sugerencias, vamos a poder nosotros alimentar mejor esta iniciativa legislativa. Y es saludable que la Comisión de Constitución lleve a cabo este tipo de mesas técnicas porque ayuda a tener una mejor perspectiva en cuanto a las iniciativas de ley. Sabemos que la Comisión de Constitución, como ente responsable de los proyectos que vienen a modificar la propia Constitución, es sumamente importante, y proyectos que además desarrollan la propia Constitución, o leyes de desarrollo constitucional, como técnicamente se les llama. Y justamente en el marco de esa competencia es que hemos presentado este proyecto de ley, que es una norma a buena cuenta de desarrollo constitucional, porque como bien lo ha dicho aquí el abogado Jorge de Lama, la libertad de conciencia es un derecho que está contemplado en nuestra Constitución. El tema era cómo ésta se ejercía, o cuál era el procedimiento que ha de llevarse a cabo para hacer respetar esta libertad de conciencia. Y justamente nosotros, de la revisión de la normativa que tenemos como país, ¿no?, leyes que son vigentes y que son de estricto cumplimiento para todos los peruanos, encontramos la ley de libertad religiosa, en donde se desarrolla el concepto de objeción de conciencia. Pero como bien lo han observado aquí, no ha existido un procedimiento para ello. Las propias instituciones públicas tampoco lo han desarrollado. Entonces nos parece más que necesario poder discutir en estos momentos cuáles serían esos alcances de la objeción de conciencia, que repito, ya es ley en nuestro país, no es algo que en este momento estemos inventando, y además poder establecer legalmente su procedimiento. Eso lo hemos contemplado en esta fórmula legal, que por supuesto puede ser mucho mayor, puede ser desarrollado de una manera mucho más prolija o con mayores detalles ya cuando se emita, si en caso cabe, algún reglamento. Yo me quedo con la última parte que mencionó el doctor Jorge de Lama, y es que esto contribuye a la paz social, a la armonía que podamos tener como peruanos. Venía en el taxi a esta mesa técnica y escuché la noticia que el Papa Francisco ha señalado, por ejemplo, que la maternidad subrogada debe ser rechazada por todos los países. Es una concepción religiosa, moral, que él tiene como principal responsable de una iglesia que en nuestro país es mayoritaria. En base a esa cosmovisión, muchísimos médicos o profesionales podrían adoptar una posición al respecto, ¿no? Qué duda cabe que lo que diga el Papa Francisco para los católicos es sumamente importante, que rige para muchas esferas de su vida. Y sería un poco iluso pensar que la cosmovisión religiosa que uno tiene lo pueda separar de otras esferas de su vida. La libertad religiosa conlleva a la autodeterminación en muchas áreas de la vida, y una de ellas precisamente es el ámbito laboral. Entonces, ese es un ámbito que poco hemos explorado en cuanto a la libertad religiosa, y es propicio que en estos momentos podamos tener una visión clara de hasta dónde esta libertad de conciencia, que se apoya muchas veces en las convicciones morales o religiosas, puedan servir para hallar esa armonía social, de que todos podamos convivir en paz, donde las leyes por supuesto se cumplan, se ejecutan
donde las leyes sean de estricto cumplimiento, pero por razones excepcionales, algún ciudadano pueda sustraerse de las mismas cuando éstas violenten directamente sus convicciones morales o religiosas. Agradezco una vez más a la Comisión de Constitución y estamos atentos a los comentarios que al respecto puedan traer los especialistas aquí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. A continuación, pasamos con la disertación de los representantes del Ministerio de Salud. Tiene el uso de la palabra la señora Lucy del Carpio Ancaina. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Nosotros somos convencidos de que debe haber libertad de creencia, de religión, y eso lo respetamos, ¿no? Cada uno puede tener sus creencias religiosas, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver que no dañe la salud ni la integridad de la persona, ¿no? Entonces, hay que ver el tema, ¿no? Y como dice en la propuesta del cambio, en el artículo 4, que hablan sobre la objeción de conciencia, nosotros estamos de acuerdo, inclusive hemos preparado un formato para todos los médicos que puedan tener objeción de conciencia, lo firman y no participan en el procedimiento, ¿no? Entonces, no podemos obligar a nadie que haga algo en contra de su voluntad, ¿no? Porque eso podría ser hasta penalizado, ¿no? Es libre, ¿no? Pero siempre manifestando, ¿no? Porque también puede ser que por no querer hacer una u otra actividad, ¿no? Dicen, yo tengo objeción de conciencia. No es el hecho, ¿no? Nosotros estamos para salvar vidas, para mejorar la salud de toda la población peruana, sea de la religión, que sea de la creencia, de la cultura, del nivel educativo o social que tenga. Entonces nosotros somos muy abiertos en ese sentido, inclusive todas nuestras normas que se han elaborado y luego implementado desde que se creó primero la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y después la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, es en el marco de los derechos humanos. Todo va en el marco de los derechos, con enfoque de género, interculturalidad, ¿no? Inclusión social, porque también tenemos que respetar las culturas, no podemos imponer, ¿no? Tenemos que conversar, ¿no? Igualmente es con este problema. Ningún, por ejemplo, director de un hospital puede obligar a un médico a hacer algo por lo que no está de acuerdo. Entonces, para nosotros no hay ningún problema con este artículo, ¿no? Apoyamos la objeción de conciencia previa comunicado o firma de la persona que no está de acuerdo con tal o cual procedimiento por sus creencias religiosas. Gracias. Muchas gracias, señora Lucy. Solo para cerrar la idea, entonces, de parte de ustedes, del Ministerio de Salud, ¿lo ven idóneo el proyecto de ley? Y esto se estaría ya complementando con esta declaración jurada que estarían haciendo, ¿no? Y que está en trámite para ser aprobada. Tenemos, o sea, se ha puesto como un anexo declaración de objeción de conciencia, ¿no? Que la firma la persona, ¿no? Y pone su profesión, la colegiatura, el servicio donde presta atención, su domicilio, la localidad, y declara su objeción de conciencia, ¿no? Entonces firma y esto lo entrega al jefe de departamento y va a la dirección, ¿no? Entonces, para que él salga de esa junta médica o de ese procedimiento que le han dicho de que haga, ¿no? Muchas gracias. Le damos el uso de palabra al doctor Carlos Bromley Coloma. Muchas gracias por la presentación. Buenos días con todas y con todos. Nosotros
venimos tratando estos temas con bastante anterioridad, de manera específica. Hemos visto en alguna oportunidad el tema del aborto terapéutico, hemos visto en otra oportunidad el tema de la eutanasia, porque hay proyectos de ley referidos a eso. Y hemos emitido las opiniones respectivas desde el punto de vista técnico. Ahora nos encontramos con este proyecto de ley, el 5923, que estamos analizando. Ya tenemos puntos de vista iniciales, como el que me ha manifestado la doctora Lucy del Carpio. Hay otras opiniones también. Sin embargo, la opinión definitiva, final del Ministerio de Salud aún no ha sido emitida. Este proyecto es realmente nuevo, es del 14 de septiembre del año pasado. Y nos ha llegado a nosotros el oficio de convocatoria a esta reunión el 4 de enero de este mes. Estamos tomando conocimiento de la situación. Agradecemos al doctor Del Ama su exposición, nos nutre las opiniones que finalmente van a terminar en una conclusión formal del Ministerio de Salud, como siempre ha sucedido. En la mesa de trabajo conversamos, debatimos y finalmente a través de una documentación oficial el MINSA emite su opinión. La doctora del Carpio pertenece a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Yo pertenezco a la Dirección de Salud Mental, soy médico psiquiatra, y hay otras entidades también del MINSA que finalmente participan, como la propia Oficina General de Asesoría Jurídica, Secretaría General. ¿Cuál es rutina dentro de las opiniones del Ministerio de Salud frente a los diferentes proyectos de ley sobre los que se nos pide opinión? Termino diciendo que opinión definitiva del MINSA no hemos traído puntos de vista que se han manifestado. Evidentemente la libertad de credo en el país es una de realidad, es un derecho fundamental. Existe, hay una normativa, una jurisprudencia al respecto. Este proyecto de ley pretende enriquecer el detalle de lo que ya existe. Y en su momento formalmente vamos a emitir la opinión definitiva. Solo una consulta. Entonces, bajo el término de punto de vista, ¿cuál sería su punto de vista de usted? Yo soy médico psiquiatra. Entonces, yo puedo emitir opiniones desde el punto de vista de mi profesión. Y con relación a la objeción de conciencia, efectivamente, hay una serie de situaciones respecto a la salud mental que hacen que las personas actuemos o no de determinada manera, porque no todos somos iguales. La ley trata de estandarizar esto, sin embargo, no podemos dejar de lado que pensamos diferente, que creemos diferente, que sentimos diferente. En ese sentido, yo como médico, como psiquiatra, respeto y estoy de acuerdo con la objeción de conciencia. En el mundo esto ya es una realidad y se discuten otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un tema y hay objetores de conciencia para realizar un procedimiento indicado legalmente? Lo que se está planteando en otros países es que hayan establecimientos de salud con no objetores de conciencia, ¿no? Para evitar que nadie se haga cargo del tema, pero no violentar a la persona que no quiere intervenir por su conciencia moral, religiosa, filosófica, espiritual, sobre un tema con el que no está de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la presentación del director del TIFOD, Ismael Mañueco Ángeles. Tiene la palabra. Buenos días, a nombre del Ministerio de Educación, señor congresista Alejandro Muñantio, un abrazo a todos los asesores, representantes de las iglesias y de los sectores del país, el Ministerio de Salud.
En principio, el Ministerio de Educación ni ninguna persona hoy puede negar la libertad de conciencia. Es un derecho reconocido y obviamente también sobre lo que el Tribunal Constitucional señala, ¿no? El ser objetor también es un derecho. Y eso está reconocido en las normas. Lo que estamos un poco entendiendo es que estamos discutiendo en este contexto cómo es que se implementan esos procesos, básicamente. Entonces no podemos negarnos a ello. No tenemos posibilidad tampoco, así quisiéramos. Y en términos personales, obviamente estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que es importante analizar lo siguiente. Por un lado, tú tienes al Estado y tienes al ciudadano. El Estado desarrolla políticas, ¿no?, que se hacen realidad para servir al ciudadano a través de los servidores públicos. Y por otro lado, tienes al trabajador que tiene determinados derechos. Entonces, en ese concurso de derechos, entre el derecho del ciudadano y la obligación del Estado de cumplir con las políticas públicas, tengo que hacer que el derecho del servidor no limite esa posibilidad, sino que haya una concordancia. Y es un elemento básico de análisis que hay que hacer, incluso en el sustento del proyecto. O sea, cómo es que a través de lo que yo planteo, realmente permito al mismo tiempo y no se convierte en una dificultad, como decía el señor Jorge, el asesor, en una situación que conflictúe las posibilidades de ejecución e incluso la delimitación de responsabilidades frente a aquellas acciones que un objetor no podría hacer, pero que sí el Estado está obligado a hacer. Ese es un elemento de análisis que creo que hay que profundizar en el proceso. Es una primera cosa. Una segunda cosa. Creo que es bien importante precisar en el texto, porque cuando miramos ambos textos, en la primera parte del texto, por ejemplo, señala en el que estamos pidiendo cambiar, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. Sin embargo, en el siguiente texto no señala eso. Y yo creo que es muy importante, porque imagínense ustedes, si nos imaginamos, imagínense que fue a hacer una no reconocido por el Estado peruano, un movimiento no religioso. ¿Cómo podemos manejar una situación de ese tipo? Simplemente por una declaración jurada. Entonces tiene que ser reconocido por una entidad religiosa y eso es bien importante que el texto nos señala. Ahora, en ese mismo contexto, es importante precisar que el Tribunal Constitucional señala alineamientos importantes que hay que tener en cuenta para tomar la decisión, porque dice que no basta con la simple palabra de la persona, sino que es necesario que sea reconocido por la entidad religiosa de forma fehaciente a ese proceso y, como se decía los colegas de salud, que se respete los derechos fundamentales. Entonces yo creo que los elementos tienen que estar escritos y precisados en el texto, más allá que el Tribunal Constitucional lo señale. Y eso es bien importante, porque si no, en el momento que no está, en el momento que se establecen los procedimientos, en el momento que se toman las decisiones, hay que tener en cuenta que finalmente quién establece el procedimiento. O sea, ¿qué significa cuando digo a quién establece el procedimiento? En el Ministerio de Educación nosotros tenemos varias instituciones. Tienes el Ministerio, tienes los gobiernos regionales, que no es Ministerio de Educación, porque de acuerdo a la ley tú tienes varias estructuras. El Ministerio de Educación en sí mismo es una institucionalidad. Tienes las direcciones regionales, que es otra, tienes las UGELES y tienes las instituciones educativas. O sea, ¿quién establecería el procedimiento? ¿En qué nivel de estructura? Eso también es importante pensarlo. ¿Por qué es importante pensarlo? Porque no, hay que tener en cuenta que en el caso de los docentes, por ejemplo, que es un gran grupo del Ministerio de Educación, están regulados por la ley de la carrera pública magisterial. Y evidentemente el Ministerio establece las normas y los procedimientos en relación a los profesores. Pero eso no ocurre en relación, por ejemplo, a todos los trabajadores del sector de educación. Eso están regulados por la ley Servir. Entonces es muy importante que si miramos la situación laboral de todos los trabajadores del país, Servir tiene una participación importante en ese proceso. Entonces hay que establecer, cuando hablamos quién establece los procedimientos, decir que si hay que establecer procedimientos, pero de qué entidad, quién es el que. Imagínense ustedes que lo dejáramos a las escuelas, cada escuela tendría que tener sus procedimientos, eso sería un desorden en la gestión, seria y compleja de abordar. Entonces tenemos que mirar ese elemento que me parece sumamente fundamental. El otro elemento a tener en cuenta,
el factor relacionado con el silencio administrativo positivo de plazo de 48 horas. Pero también en el mismo sustento señala que los plazos deben ser razonables. Entonces, si nosotros le ponemos un tiempo que no puede la entidad, conociendo su problemática, evaluar de qué tiempo hablamos, podríamos generar un problema serio también. O sea, hay que pensar. Entonces, la razonabilidad la tendría que ver la institución. Lo que nosotros tendríamos que establecer son plazos y exigir que esos plazos se cumplan. Me refiero al establecer la implementación y los procedimientos. Pero ponerle ya plazos específicos puede generar un serio problema. Imagínense, el Ministerio de Educación tiene instituciones educativas en todo el país. Hay incluso escuelas unidocentes. ¿Cómo abordamos el tema de las escuelas unidocentes, por ejemplo? Donde hay un solo profesor en toda la institución educativa. Entonces tiene que haber, ¿no? Entonces establecer ya en el proceso podría ser más que lograr lo que se espera, una limitación, lo que yo llamo viabilidad de la norma que uno implementa. ¿Cuál es el nivel de viabilidad, ¿no? Que pueda realmente ser aplicable finalmente? Es un elemento que creo que es importante analizar, ¿no? Y el otro elemento es que con la parte final del texto se señala en algunos casos que se esperaría, claro, que este es un tema provisional, también se establece de esa manera, es provisional en tanto en cuanto, ¿no? Como dice el Tribunal Constitucional, el juzgado, en todo caso el juez, determine. Pero da la impresión que solo fuera para los casos establecidos en el último párrafo en el texto, y no para los casos en general, cuando el Tribunal Constitucional señala que para todos los casos, incluso dice caso específico, no se dice para casos en general. Entonces hay que ir pensando esa lógica también, que creo que lleva un análisis. No traigo acá en ese punto una propuesta, pero sí un análisis de observación, de decir, acá cómo se establece, solo para esos casos que están establecidos en el último párrafo o para todos los casos. Ese es un elemento que sería bueno en todo caso también entrar en procesos de aclarar. ¿Y qué pasa si hay una objeción aceptada por la administración y de repente el juez dice que no procedía? O sea, ¿cómo se actúa en esas situaciones? ¿No? Esos son elementos que creo que deberían, en mi opinión, llevar a un análisis mayor, a ver la exposición de motivos con mayor profundidad, para poder ver cómo podríamos enriquecer y realmente sea aplicable algo que nosotros como ministerio y como personas estamos de acuerdo, a la posibilidad de libertad de conciencia y al derecho que tiene la persona de la objeción, e incluso de la oportunidad a la que justamente el señor Lamas hacía referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. De Lamas, Sí, tiene la claro, palabra. respecto al último párrafo, sí establecíamos que sea respecto a esos casos por lo evidente que ya es el conflicto, ¿no? Porque sabemos también, y respetamos ahí al Tribunal Constitucional, que la innumerable o infinita forma en que se puede conflictuar la conciencia no puede dar pie a que todos tengan una protección cautelar, ¿no? Porque son infinitos los casos que una ley puede vulnerar la conciencia, más aún cuando estamos hablando de casos en un tiempo de polarización como el que vivimos en el Perú. Pero para esos casos sí la provisionalidad la hemos establecido expresamente. Para los otros no, porque, como repito, ¿no? Nosotros no podemos establecer una regla general para todo en esto, porque el Tribunal Constitucional mismo ha dicho, ante la infinidad de formas en que puede concretizarse una afectación a la conciencia, es mejor que la regla general sea que el juzgado lo determine. Pero también hemos visto que el TC no me prohíbe para ciertos casos establecer una cautelaridad, porque ya es evidente pues el conflicto, porque es algo evidente, y en este caso hemos considerado eso como evidente, nada más. Entonces ahí sí, esa es la precisión, pero de todas maneras vamos a revisar de acuerdo a lo que usted nos ha indicado, porque la idea es mejorar el texto y, como usted dice, hacerlo aplicable. Ahora, sí, respecto a la última observación sobre si una objeción aceptada por la administración y de repente el juez dice que no procedía, la idea es que para llegar al juez, digamos, para que presente un amparo tiene que haber sido negado ante el juez, ante la administración, el derecho para que se meta un amparo. Sí creo que eso podría precisarse para que quede clara esa duda e incluirse en el texto, que para
para poder hacer esto, es decir, para que no hayan dos vías que estén corriendo a la vez. Si tú, la administración, me da la razón, yo por qué tendría que ir ante la par, porque es el demandante va a ser el objetor. El demandante va a ser el objetor. Entonces no tendría mucho sentido de que él vaya al Poder Judicial cuando ya le han dado la razón a nivel administrativo. Pero de todas maneras, con cargo a la observación, de todas maneras creo que todo el mundo está dispuesto a observar esos puntos y seguirlos trabajando. Claro, es un símil cuando se pretende anular temas administrativos en sede judicial, ¿no? El hecho de que tú presentes un amparo te exime del cumplimiento de esa resolución hasta que se emita la sentencia, ¿no? Esto es para aquellos justamente cuya administración no rechace una solicitud de objeción de conciencia. Entonces, la sola presentación del recurso legal podría suspender los efectos de ese mandato de la administración hasta que un juez determine si es procedente o no esa solicitud de objeción de conciencia. Entonces, ya existe en la actualidad procedimientos que se suspenden con la sola presentación de los recursos de amparo ante el Poder Judicial. Más o menos por ahí podríamos ir. Gracias. Continuamos con la presentación del señor Julio Mendoza Francia. Tiene uso la palabra. Señor congresista Muñante, asesores del Congreso, representantes de los diferentes aparatos del Estado, de sociedad civil, muy buenos días. Quisiéramos hacer unos comentarios desde la parte del Viceministerio de Gestión Pedagógica, ¿no? Tenemos algunas ideas de lo que ustedes han expresado, pero primero tomar en cuenta la función que tiene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un ente rector, es el ente rector de todo lo que está vinculado a la educación básica fundamentalmente. Ahí consigue o busca tres propósitos fundamentales: la formación integral del estudiante basado en su preparación para el mundo del trabajo, la consecución de estudios superiores y fundamentalmente la formación del ciudadano. En esa mirada, la presentación, felicitamos la presentación de esta iniciativa de proyecto, porque la percibimos como que trata de brindarle más libertad al ciudadano, ¿no? Desde esa mirada, bienvenida toda aquella norma que desde el legislativo se emita, que le brinda al ciudadano poder ejercer sus derechos. En ese sentido, nosotros tenemos por bien la presentación que se ha hecho de la norma que hemos estado revisando. Coincido con el director Ismael en algunos elementos que creo que deberían mantenerse, porque en la versión original de la ley hablaba de si ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral o religioso grave o ineludible reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. Y hemos captado que eso se pierde en la nueva propuesta. Nosotros pediríamos que eso se mantuviera. Explicamos por qué. Acá tenemos representantes de educación también. Por ejemplo, ya existe eso. Hay estudiantes que pueden eximirse de llevar el curso de educación religiosa, porque, siendo sinceros, en el Perú el curso de educación religiosa es el curso de educación religiosa católica. Entonces, padres que profesan otras fe pueden eximir a sus hijos de llevar ese curso, ¿no? Entonces, eso, pero requiere justo de que esa iglesia esté reconocida, esté asentada para poder proceder, porque si no, como el mismo doctor de Lama mencionaba, se generaría pues un abanico de N personas que podrían pedir eximirse de elementos. Entonces, ese elemento puntual nosotros nos gustaría que fuera un poco precisado o recuperado en realidad, porque en la norma original así se encuentra. Otro elemento que queríamos mencionar, que tal vez sería más complejo y que está vinculado al aparato mismo del Estado. Comunicaba el director Ismael, nuestro sistema educativo es bien grande, probablemente lo más grande que tiene el Estado en todo el país, junto con salud y con la policía, es lo que más representa la existencia del Estado. Uno va a cualquier pueblo, distrito y siempre encontrar una escuela, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de que los objetores de conciencia no sean sujetos de registro, de discriminación, de méritos académicos, me parece bien, pero el primer elemento sí debería contemplarse, porque sí debería formar parte de un registro, porque si no tendría que estar constantemente
presentando esa objeción de conciencia. No como un demérito, no como algo, sino que, qué sé yo, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Este estudiante, sus papás son testigos de Jehová, por decir algo, ¿no? Entonces no tiene que estar, cada vez que te tiene que enfrentar al proceso, estar presentando eso. Ahí habría que contemplar, yo soy más educador que legal, pero sí creo que sería complejo estar haciendo ese proceso constantemente. Tomar en cuenta también lo que se ha mencionado aquí, el aparato del Estado en educación es bien amplio, es bien grande. ¿Dónde se va a tomar esa decisión? A nivel de la escuela, a nivel del UGEL, a nivel de la DRE, ¿no? Porque eso, para la implementación, nosotros desde la sociedad civil lo que percibimos siempre es, las normas son buenas, las leyes son buenas, pero lo que luego ocurre es cómo las implementamos, cómo las llevamos a la realidad. Y finalmente, un elemento que quisiéramos resaltar es definir, tal vez no tenga que ser necesariamente en el espíritu de la ley, pero podría estar en el reglamento, definir de qué nos excluimos, ¿no? Es decir, de qué se van a excluir. Porque como en mi ejemplo, cuando yo leía la norma, el documento, lo que se venía a la mente más cercano era ese, ¿no? Yo soy de confesión católica, ¿no? Entonces me acordaba mucho que eso ocurre, de que los que son de otras confesiones, del curso de religión se eximen. También existe con el curso de educación física, para aquellos que tienen algunos problemas de motricidad, etc. Pero como educador me venía la duda de qué es lo que se van a excluir, ¿no? Entonces me quedaba bien claro que eso en salud es bien notorio, ¿no? El tema de la eutanasia, del aborto, pero siendo la propuesta que se tiene siempre en educación, de un currículo que trata de formar al ciudadano de la manera más integral posible, creo que en otro estamento se podría discutir esa idea, ¿no? Eso, en líneas generales, muchas gracias por el tiempo y la presentación. Una consulta, una pregunta. De su disertación tengo entendido que usted está de acuerdo que existe un registro. Más que de acuerdo, una sugerencia, ¿no? O que hubiera un mecanismo para facilitar justamente el proceso, ¿no? Es decir, por eso ponía el ejemplo de que hubiera un registro de estudiantes que son hijos de testigos de Jehová o de otras confesiones para agilizar el proceso, ¿no? No que hubiera ningún elemento obviamente punitivo, porque estoy totalmente de acuerdo acá cuando dicen que los jueces de no son sujetos de discriminación de medio académico profesional, eso totalmente de acuerdo, pero sí ayudaría mucho al sistema tener algún tipo de registro solo con el propósito de facilitar. Después ahí para agregar el mismo punto, si me permite, pongámonos en un supuesto. Sí, decía para agregar un poco, pongamos ejemplos más o menos concretos. Nosotros en una organización, el Estado, por eso le decía al comienzo, el Estado tiene que prever porque desarrolla tres políticas públicas, determinadas acciones y obligaciones que tiene que desarrollar, es parte de la política. Las políticas de hoy, mañana pueden ser otras, o sea, nosotros no pensamos en lo que existe, sino en el futuro, entonces pueden ser otras. Entonces lo que sucede es que si, como decían los colegas de salud, si ocurre que no se tiene un registro, no se sabe las diferentes confesiones que puede tener, cómo el gestor organiza para decir esto no le voy a entregar a tales personas porque por su objeción de conciencia no pueden hacer, pero lo que no puede hacer el Estado es dejar de hacer el servicio que corresponde. Entonces en esa lógica, para poder organizarse, el Estado necesita saber la posición que con libertad tienen las personas. Entonces ese es un tema, la necesidad. La otra cosa, por el hecho de hacer un trámite administrativo en el que tú haces un pedido, nosotros no podemos dejar de registrar. O sea, el Estado no puede dejar de registrar algo. Basta con que tú hagas un trámite de gestión, el que fuere, que hasta para entrar a la oficina aquí nos registran, tienes ahí un registro de nuestro nombre y saben cuándo llegaron para algo tan operativo como esto, como es lógico. Entonces, no existe la posibilidad en el sistema informático que hoy se maneja que no se registren los procesos o procedimientos. Por ley se tienen que registrar. O sea, entonces, ahí hay un tema que yo pido que analicen, ¿no? No es que estemos de acuerdo o desacuerdo en algo en esencia, sino que hay que tener un análisis porque lo que resulta es que cuando ya tú haces un trámite administrativo, vamos a suponer que el Ministerio de Educación genera un ente que se encarga de ver los trámites de los objetores, de los colegas objetores. Ellos hacen un software. Entonces, al momento que haces el trámite, ya estás registrando datos.
y al momento en que se tramita y se responde también. Y al momento que hay una acción de control, o si cualquier otra organización que hubiera, que hay sistemas de control, tienes que tener un registro de esos procesos. Eso, por ejemplo, le decía yo para que analicen, porque dicen algo que puedo entender las razones, porque lo explican bien, como decía el asesor del viceministerio, Julio, podemos entender las razones de que el riesgo, la discriminación, etcétera, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el Estado funciona de esa forma. Nada más era como, en cada caso, como referencia, ¿no? Muchas No sé gracias. si me permite, por favor, un tenemos la comentario palabra. breve. Justamente el Minedu es encargado de poder repartir, digamos, las estructuras donde nosotros tenemos como educadores, como colegios, poder llenar toda la información requerida. Pero nosotros ya venimos años trabajando esa información. Si tuviéramos alumnos, niños, maestros que profesaran una fe diferente, digamos, se les exonera, ¿no? Se registran de manera interna, ¿no? Y bueno, no les estoy dando ideas, pero sería, bueno, dentro de tanta información que nos pide el Minedu, pues, si es necesario hacerlo, enviar esta información de todos aquellos, tanto familias, que hay que exonerarlas de estos cursos, ¿no? O sea, la información se tiene, no es lejana, es manejable. Y como bien menciona el proyecto, que realmente felicito, porque ha sido muy bien elaborado, se ha pensado mucho, pero estos detalles hay que tenerlos en cuenta, ¿no? La convivencia, justamente, ¿no? Se requiere del deseo de poder respetar al prójimo, a la persona que piensa diferente a ti. Entonces, como queremos trabajar en armonía, lo que tú deseas, si está en las posibilidades de hacerlo, se da, ¿no? Entonces, solamente para añadir a ese ejemplo. Muchas gracias, doctor. Sí, creo que tenemos que evaluar, porque está bien dicho el tema de que cuando tú haces un proceso en las entidades queda registrado, todas tus visitas están registradas. Eso creo que tendríamos que hacer una especificación, porque lo que nosotros estamos buscando es un equilibrio entre que el registro de objetores no se convierta, porque puede convertirse, es decir, la administración pública no siempre es llevada por gente proba como usted, ¿no? Puede convertirse en un elemento para discriminar y sacar de aquellas cosas al objetor. No, tu objetor ya no puedes ver este tipo de temas porque tú no estás a favor de esto. Entonces, por ejemplo, se puede dar ese caso, ¿no? Se puede dar un caso que una persona no esté a favor del aborto, pero ni siquiera puede tratar a un caso de una cuestión de una complicación de embarazo. No, tú no estás a favor del aborto, así que tú ni siquiera ni lo mires. No he dicho que eso vaya a pasar, no he dicho tampoco, no he acusado al MINSA para nada, no. Estoy dando el ejemplo que ocurre en España y en Argentina. No estoy hablando de los profesionales del MINSA, quienes respeto y conozco su trabajo. Lo que yo quiero decir es que tanto la preocupación del director Ismael Mañuy y la nuestra, sí deberíamos analizarla para ver qué peso, digamos así, ¿no? Si vamos a crear una especie de registro, ¿va a quedar registrado? Porque la naturaleza de las cosas es que se registre, tiene que también haber una, digámoslo así, contramedida para evitar que no sea causal de discriminación. Porque puede ser posible, ¿no?, que, por ejemplo, el curso de ciudadanía, ¿no?, que fue el que estuvo cuestionado el ministro, ¿cómo se llama el ministro? Que fue sancionado por el Congreso, Alfaro. Puede ser que un profesor diga, no, yo este libro no lo puedo presentar a los alumnos si tiene estos links. Ah, ya, tú ya me has dicho que no, entonces tú no, pues entonces tú no vas a llevar nunca ciudadanía. Yo no estoy diciendo que eso ocurra, estoy diciendo que nosotros tenemos como ley plantear situaciones a las cuales no debemos crear más problemas de los que tenemos. Creo que ese es el espíritu que tenemos entre nosotros dos. Entonces, sí, vamos a revisar y ver qué salida le damos en coordinación para que los registros de objetores no se conviertan en barreras, ¿no? Y ese creo que es el kit del asunto. Sí, es muy interesante ese punto, y creo que el punto medio que podríamos nosotros evaluar en este caso podría ser que el registro, como bien lo ha señalado, que se genera automáticamente dentro de la propia administración o la entidad correspondiente, se reserve solamente para la entidad, ¿no? Por ejemplo,
Si yo objeto frente al MINSA o ante un hospital, el hospital es el que guarda esa información, ¿no? No puede ser un registro pues general, ¿no? Que pueda afectar otras esferas u otras ocupaciones que el profesional realice, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser un punto medio a analizar a efectos con lo que respecta al tema de los registros, ¿no? Que sí es importante, pero también salvaguardando el derecho del objetor. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la mesa. Le damos el uso de la palabra a la directora de Asuntos Interconfesionales, Sandra Miranda de Paz. Tiene el uso de la palabra, doctora. Buenos días con todos y todas. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a esta mesa técnica. Respecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nosotros vamos a brindar algunas observaciones y comentarios respecto del derecho mismo de objeción de conciencia y libertad religiosa sin ingresar, digamos, en los puntos vinculados con salud, educación, que ya se han tratado por los colegas, ¿no? Bueno, en primer lugar, como ya se ha mencionado en la mesa, la propia Constitución señala que toda persona tiene derecho a libertad de conciencia y de religión de forma individual y asociada. También es importante precisar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia, en el caso expediente 06-111-2009, Fundamento Jurídico 10, ya ha mencionado que el que estén juntos libertad de conciencia y religión descritos en la Constitución Política, no necesariamente debemos interpretarlo como que se trate del mismo derecho. ¿Y cuál vendría a ser un poco la diferencia? Por un lado, el tribunal señala que la libertad de conciencia debe ser asumida como una facultad para actuar y realizar en nuestra vida, ¿no? Acciones en consonancia de nuestra propia concepción deontológica, ¿no? En términos, digamos, un poco más simples, poseer un juicio ético, poseer un juicio moral, y respecto de ese juicio nosotros actuar en consecuencia en nuestra vida diaria, ¿no? Por otro lado, la libertad de religión es la capacidad que tiene toda persona de autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, tanto para manifestaciones individuales como colectivas, y tiene determinadas manifestaciones relevantes que la vemos diariamente en la dirección y que me gustaría detallar como concepto previo antes de entrar al análisis propio del proyecto. Primero, el de profesar aquella creencia o perspectiva religiosa que libremente escoja cada uno. Eso es parte de una manifestación del derecho a la libertad religiosa. Pero también menciona el tribunal que tenemos la facultad de abstenernos de profesar, o sea, digamos, tanto en sentido positivo como en negativo. Tengo la facultad de profesar como tengo la facultad de abstenerme, y en ambos casos ese derecho tiene que ser cautelado por el Estado, por la ciudadanía. A su vez, también habla de la facultad de poder cambiar de creencia religiosa. No es porque yo nací digamos, en un hogar con determinadas creencias y luego, posteriormente, cambié. No, como ya te bautizaste con determinado credo, así tienes que terminar. No, también tienes esa facultad de poder cambiar las veces que uno desee. Digamos, es bastante movible, por decirlo de alguna manera, o se permite eso porque es parte de la libertad de religión. Y también la facultad de hacer pública o de guardar reserva, es decir, tanto en sentido positivo como negativo. Nadie nos puede exigir hacerlo público si no queremos, y también a su vez hacerlo público si queremos, y nadie tendría un poco que juzgar sobre ese punto, ¿no? Entonces, en líneas generales, la libertad de conciencia se define como esta oposición del individuo, y eso lo menciona la ley actual de libertad religiosa, de actuar en función a determinadas convicciones morales o religiosas. Pero estamos hablando también, y es importante precisar, que estamos frente a una obligación legal que se tendría que dejar de ejecutar. Y ese punto de obligación legal me gustaría igual que se tome en consideración. Asimismo, tenemos doctrina que menciona entonces cómo debe ser la relación o cómo debería entenderse la relación entre conciencia, libertad de conciencia y libertad de religión. La libertad de conciencia tendría que ser concebida como un género dentro del cual se sitúa la libertad religiosa, ¿no? La libertad para cada individuo de elegir, adoptar, crear, modificar las pautas que rigen su vida en todas sus dimensiones prácticas y cotidianas. Bien, ahora, ingresando, esos conceptos previos sí me parecen importantes para las observaciones que queríamos plantear respecto de la propuesta normativa. Primero,
La libertad de conciencia y religión, en el expediente 0895-2001 del tribunal ya se ha señalado que son derechos distintos, es importante tomarlo en cuenta. La conciencia de las personas no solamente puede ser de tipo religioso, definitivamente los casos que se presentan en materia de objeción de conciencia, la variante religiosa es la más común, pero no es la única. Y justamente la regulación también lo que busca es no vaciar de contenido el derecho justamente a objeción de conciencia. Puede ser de tipo filosófico, puede ser de tipo cultural, puede ser de tipo social, que no necesariamente se ejecute o se tome en consideración en la práctica, no quiere decir que solamente pueda ser de tipo religioso. Y es importante tomarlo en cuenta justamente para comprender la complejidad también del derecho mismo, ¿no? Estamos ante situaciones, como ya se ha mencionado acá en esta mesa, bastante complejas, que a veces es un poco complicado, valga la redundancia, poder regular de manera general cuando cada caso tiene particularidades, ¿no? También el tribunal en el expediente 05258-2016 ha señalado que toda persona tiene derecho a formarse libremente en esa conciencia, pero también menciona que no puede dejar de reconocerse que existen determinadas circunstancias que pueden dictar el dictado de alguna obligación cuya exigencia de cumplimiento pues necesariamente va a entrar ahí en conflicto, y frente a ello, sin duda, y como ya se ha mencionado, tiene que haber una respuesta estatal, digamos, ya sea regulada mediante norma o mediante reglamento, porque frente a esa situación tenemos un deber de cautelar un derecho, pero al mismo tiempo también el derecho de la persona, que lo tiene sin duda, de objetar alguna situación que vaya en contra de su propia concepción deontológica, ¿no? Bueno, el derecho a objetar el cumplimiento de una determinada obligación jurídica no puede estar sustentado, y esto también lo señala el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2012, la 02430, que lo menciono para efectos de que se pueda revisar también si desean. No solo puede estar determinado en meras opiniones, ideas o creencias de una persona objetante. Bien, el tribunal señala, y cito textual, la persona objetante deberá demostrar que su objeción se fundamenta en convicciones religiosas que han alcanzado un cierto nivel de obligatoriedad, seriedad, coherencia e importancia, ¿no? Y además de una comprobación de la alegada causa de excepción que tiene que ser fehaciente. Y esto en realidad, ¿por qué? Porque ya lo menciona la jurisprudencia constitucional, que si bien todavía falta desarrollar muchísimo más, vendría a ser la objeción de conciencia actuarse como una especie de, digamos, situación excepcional, o ese debería ser en todo caso el tratamiento que se le debería dar a la objeción de conciencia, y no como una regla, como veo que también ya lo han señalado, ¿no? La objeción de conciencia tiene una naturaleza estrictamente excepcional. Eso lo dice también el Tribunal Constitucional en el expediente 00895-2001. Ya que en un Estado social y democrático de derecho como el que estamos, la permisión de una conducta que se separa del mandato legal, o sea, estamos hablando de que hay un mandato legal que se está incumpliendo. Por lo tanto, no puede ser una regla esa excepcionalidha, ¿no? De lo contrario, se estaría ante el inminente riesgo de relativizar los mandatos jurídicos, y ahí entraríamos nuevamente en ese problema, ¿no? Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que la objeción de conciencia, bueno, garantiza el derecho de una persona de oponerse al cumplimiento de un deber legal, pero no garantiza ipso facto el derecho de abstenerse de dicho cumplimiento. Es decir, que el tribunal, y esto lo dice en la sentencia 00895-2001, Fundamento Jurídico 7, ¿no? Lo que se ha destacado más bien es la necesidad de analizar la objeción de conciencia caso por caso, ¿no? Entonces, frente a esta situación, lo que más o menos hemos estado analizando y desarrollando sobre específicamente el derecho a libertad religiosa y la objeción de conciencia y su relación con la objeción de conciencia, nos da algunas pequeñas conclusiones que consideramos que sí sería pertinente que se puedan analizar a nivel de la propuesta normativa que se viene tratando en esta comisión. Primero, que el tribunal ya ha mencionado que la objeción de conciencia tiene que tener un tratamiento individual y nunca grupal o institucional. Y eso es porque cada caso tiene particularidades y especificaciones
que, como ya lo han mencionado incluso algunos de los colegas de las otras instituciones, no va a ser igual un caso frente a otro. Eso atañe sin duda problemas estructurales que tiene nuestro país respecto al tema de cuánto duran, por ejemplo, los procesos judiciales o los procesos administrativos. Y en eso podemos coincidir todos que lamentablemente hay algunos procedimientos que pueden demorar demasiado y eso puede generar ahí sin duda un problema en la práctica, pero no necesariamente eso sería una causa suficientemente fuerte como para convertir en regla una excepción. La objeción de conciencia adicionalmente también sí requiere, y como ya se ha venido haciendo en otros países, y por eso sí sería interesante quizás contar opinión de entidades de otros países de la región, ya vienen estableciendo a través de sus propios reglamentos especificaciones en los casos de objeción de conciencia, como por ejemplo el listado que bien creo mencionaban de parte del Ministerio de Salud, un listado de médicos que no sean objetores para que frente a una situación en la que se tenga que practicar en los casos que ustedes mencionaban acá, que son los más complicados, de aborto, eutanasia, pueden haber otros médicos que sí estén disponibles de tal manera que el Estado garantice que se pueda realizar una práctica sin obligar a la persona a que lo ejecute, a la persona que obviamente no desea hacerlo por sus convicciones morales y personales. El problema también es que esto se tiene que analizar en cada caso. ¿Por qué razón? Porque somos un país diverso, intercultural, multicultural, y así como hay hospitales grandes donde podemos tener una lista de muchísimos médicos objetores y de muchísimos médicos que sí estarían dispuestos a realizarlo, también vamos a encontrar policlínicos en donde probablemente solamente haya un médico encargado, digamos, o como mencionaron los colegas del Ministerio de Educación, donde haya solamente un docente, porque hay muchas escuelas unidocentes en alguna parte del territorio nacional. Entonces, frente a estos casos es complicado tener una regulación general y abstracta, ¿no? Y sí nos parecería pertinente que se evalúe la posibilidad de que a nivel reglamentario, porque como son finalmente las instituciones las que mejor conocen estos procedimientos, se puedan establecer cómo actuar en determinados casos, ¿no? Porque si lo tenemos como una norma general y abstracta, luego podemos encontrarnos frente a una situación que ya se ha mencionado y que me parece importante como poner en la mesa, que es el problema de la irreversibilidad, ¿no? La irreversibilidad de que cuando sucede que, por ejemplo, ¿no? Espero el tema de la medida cautelar, etcétera, ¿no? Y bueno, luego ese procedimiento al final, si no se pudo ejecutar, no se ejecutó, y el Estado también tiene un deber frente a la persona que accede a un establecimiento de salud o que accede a un establecimiento de educación pública, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, y quizás por esa razón, todavía a nivel regional y a nivel internacional no se termina regulando legalmente, sino que la mayoría de avances se vienen dando a nivel de casuística, de jurisprudencia. Y parece ser que esto sucede justamente por la naturaleza y la particularidad de este tipo de casos. Y frente a eso, sí nos parecería importante evaluar esta postura de establecerlo como una obligación en materia legal y se pueda reevaluar la posibilidad que en todo caso a nivel reglamentario sean las propias instituciones especializadas las que puedan establecer esta situación B frente a la situación de aquellas personas que legítimamente ejercen su derecho a la objeción de conciencia. Sí, por si no me deja entender, esta última parte que sí me parece pertinente, yo soy un médico que quiero ejercer mi derecho a objeción de conciencia, pero lamentablemente no encuentro, ¿no?, normas internas, directivas, que me habiliten a mí a hacerlo, ¿no? Entonces, eso sí, sin duda, sí se tiene que desarrollar y se tiene que hacer en los campos específicos que se han mencionado o que se vienen mencionando, pero quizás los mejores llamados a poder regular de manera específica sean justamente las áreas que vienen trabajando con estas materias, porque son las que conocen cuáles son los conductos en los que tienen que realizarse, etcétera, ¿no? Eso por ese lado. Y por el otro, a nivel general, sí nos parece importante igual que le demos una mirada al derecho a la objeción de conciencia, pero sí la jurisprudencia desde el punto de vista legal, que es un poco lo que nos han venido a comentar aquí, que nos han pedido que comentemos, desde el punto de vista legal, la jurisprudencia del tribunal, por lo menos la que hay hasta el momento, ¿no? Casi toda orientada
a, obviamente, garantizar el derecho, pero también mencionando específicamente su carácter excepcional, en tanto que estamos hablando del incumplimiento de un deber legal, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo unas preguntas al respecto. Sí. De lo que he captado de su presentación, entiendo que su propuesta es que se tome de manera general y no específica, bueno, que sea específica y no general. Y al ser general, lo que yo entiendo es que si un médico, estamos hablando en el supuesto de los médicos, presenta esta declaración para abstenerse de hacer un aborto, una eutanasia, podría negarse la objeción de conciencia por una razón de necesidad para el servicio, porque de lo que le he entendido usted me ha dicho, no se haga general lo que es una excepción, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una colisión, digamos así, de un servicio público que se presta con la objeción de conciencia, ¿no? Eso es lo que quiero que me pueda explicar. Y segundo, a detalle sobre la fórmula legal planteada, cuáles son sus observaciones puntuales, o sea, qué estaría, de acuerdo a su perspectiva, bien o mal, lo que se podría mejorar. Perfecto, gracias. Bueno, sobre el primer punto, claro, sin duda estamos ante un problema frente a un establecimiento de salud que solamente tiene a un médico, y justamente ese médico presenta la objeción de conciencia completamente válida, ¿no? Y ya hay casos que se hayan desarrollado a nivel internacional sobre la materia, en la que, bueno, se tiene que ponderar, ¿no? Pero es que son casos específicos, son casos que tienen características que, más que una regulación previa y abstracta, sí se requiere que en todo caso un juez conozca, ¿no?, en el caso específico cómo se tendría que equiparar, porque estás frente a dos situaciones: la situación de dejar a la persona que está pidiendo el servicio de salud desprotegida, porque obviamente respetas la objeción de conciencia, y por el otro lado, obligar a una persona, ¿no? Esas son las dos situaciones límite, digamos, ¿no? Y frente a esas dos situaciones límite de ponderación de derechos, la persona llamada en el Sistema de Justicia Nacional para poder analizar y aplicar una respuesta al caso es un juez constitucional, digamos. Eso a nivel... Ahora, que eso pueda terminar siendo complicado por lo que ustedes han mencionado respecto al tema de los plazos y eso, completamente de acuerdo. Lamentablemente nosotros tenemos problemas estructurales a nivel nacional respecto a los plazos, las cargas procesales, eso sin duda, ¿no? Eso completamente de acuerdo, y por esa razón sí es súper importante que se pueda regular también a nivel administrativo algunas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en ese hospital no hay, pero quizás se pueda hacer una conexión con otro, en fin, ¿no? Pero ¿quiénes son los mejores llamados para poder conocer ese tipo de detalles? Justamente los órganos especializados en la materia, ¿no? Lo que pasa es que, ya escuchando antes a la gente, a lo del MINSA, me queda claro que si es que existiría un registro el cual tenga una connotación de reserva, ya el Estado, por su propia gestión, va a decir, oye, no voy a enviar a alguien que tenga tema de objeción de conciencia a ser un médico único, ¿no? Mandaría a otro, ¿no? Es un poco la evaluación que estoy... Sí, además de que si queremos aterrizar la propuesta, vamos a entrar en casos específicos donde se podría aplicar la objeción de conciencia. Hemos mencionado dos temas, por ejemplo, que son bastante polémicos: aborto y eutanasia. Y eso no se realiza en un centro de salud de un solo médico. Eso se realiza en hospitales, ¿no? Y en los hospitales tienden a tener más personal al respecto, o tienen, digamos, más disponibilidad de personal. Entonces creo yo que para poder concretizar la propuesta, como bien lo dices, hay que analizar caso por caso, entendiendo que en un puesto de salud no se realizan operaciones, sino más bien consultas, ¿no? Y eso creo que no perjudicaría en nada si el médico llega finalmente a ser objetor, a no ser que alguien de mí se me corrija, ¿no es cierto? Pero por eso es importante lo que usted dice, el análisis caso por caso. Sí, solo para culminar, ¿y cuáles serían los detalles puntuales de la fórmula legal que usted podría aportar? Gracias. Ya, gracias. Respecto al tema ya de fondo de la propuesta normativa, desde el punto de vista del derecho a la libertad religiosa y a la objeción de conciencia, a nosotros nos parece que se tiene que analizar a nivel regular a nivel reglamentario, ¿no? Es decir, una lista de objetores de conciencia, por ejemplo, en los hospitales públicos, lo pongo como un ejemplo general desde el punto de vista legal, de calidad normativa, por si se quiere, y ya, claro, cada uno podrá ahí añadirme qué otras cosas se necesitan, pero una lista, por ejemplo, de médicos objetores y de médicos no objetores,
que se pueda tener a la mano y que permita, pero eso finalmente ¿qué es? Eso es gestión, ¿no? Eso más que una regulación normativa, eso es gestión, que se puede y se tendría que hacer. Entonces, nuestra observación va por ese lado. Como lo que tenemos es jurisprudencia del tribunal que nos ha señalado que se vea caso por caso, que se ve excepcionalmente, nos parece que, claro, hay que verlo excepcionalmente, pero también estamos de acuerdo con que hay una problemática, con que cada vez hay más casos y no se sabe cómo actuar. Frente a eso, nos parece que lo más saludable sería que haya esa regulación o esa necesidad de regulación normativa reglamentaria que permita, en los casos médicos o en los demás casos que ustedes han planteado, un procedimiento interno justamente para que no queden sueltos los casos y no se tenga la necesidad de recurrir al tema judicial, que sabemos que es engorroso, y que se resuelva a nivel administrativo, pero a nivel administrativo a través de la regulación propia de estas entidades, ¿no? Nos parece, y eso lo planteamos como una observación, que debería de evaluarse la posibilidad de colocarlo legalmente tal y como está propuesto, como una modificación normativa a la ley, porque esta modificación, a nuestro entender, estaría ampliando ese análisis reduccionista que más bien hace el tribunal de cada caso por caso, sin bajarle la importancia al derecho, para nada. Simplemente quiere darle contenido al derecho y quiere respetar también, ¿no? Porque si no, puede suceder el hecho de que muchas personas puedan alegar objeción de conciencia y no necesariamente quepan en los supuestos. Entonces, para justamente garantizar y no restarle seriedad e importancia al derecho a objeción de conciencia, es que se tiene que analizar en cada caso, ¿no? Y si administrativamente se puede resolver, se resuelve, y si hay casos más complejos, se resuelven en la vía judicial constitucional, que para eso está expedita, ¿no? Esa sería nuestra mirada. Muchas gracias, doctor de Lama. Entonces yo me preguntaría, ¿no? Para ponerlo ya en el debate de las cosas concretas, ¿no? Si un médico no quiere realizar una eutanasia, lo tiene que hacer hasta que el juez, tiene que matar al paciente hasta que el juez decida. O sea, ahí está este es el punto que la autora nos plantea muy bien. O sea, es decir, ese es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, si bien es cierto que está en la página 15 del proyecto, para que como referencia se los digo, está el tema de la excepcionalidad y cómo el TC ha desarrollado el tema de la objeción de conciencia. Si bien es cierto que ha dispuesto que la sola objeción de conciencia no garantiza de manera inmediata el derecho a obtenerse el cumplimiento del deber, porque es el juez el que en última instancia va a decidir, el tribunal tampoco ha prohibido que por medio de una disposición legal se proteja cautelarmente el derecho a la libertad de conciencia. No ha negado esa posibilidad. No ha dicho eso. Porque durante el tiempo, por ejemplo, una cuestión cautelar durante el tiempo en que el sistema de justicia emita una sentencia definitiva sobre su caso, previniendo así que el paso del tiempo cause daños profundos a la conciencia de la persona y a su dignidad. Porque imaginemos esta situación, ¿no? ¿Sabes qué? Esto lo va a resolver el juzgado, porque es excepcional, porque lo tiene que resolver el juzgado, entonces tú tienes que matar al paciente. Y ahí está el problema, ¿no? Yo estoy poniendo en una situación así de clara, para poder graficar el problema que nos estamos enfrentando, que es grave, ¿no? Yo no estoy minimizando ningún argumento, más al contrario, lo estoy poniendo de manera gráfica, para que veamos lo profundo que es el tema. Entonces, en ese caso, por esta situación, en el proyecto se ha decidido que en estos casos, no en todos, en estos casos donde ya cualquier persona con sentido común puede observar el conflicto, se proceda de esa manera. Ahora, repito, ¿no? Si bien el tribunal ha establecido eso, como bien dice la doctora, no nos ha prohibido que por medio de una exposición legal se proteja, porque al final el juez va a decidir. El juez sigue decidiendo, caso por caso. El juez va a seguir decidiendo. No le hemos quitado a la judicatura nada. Pero nuevamente, ¿no? Me parece oportuno lo que ha dicho la doctora y creo que debemos darle más revisión al asunto. Gracias, doctora. Doctora, solo para concretar la idea, poder darle forma, entiendo que el proyecto de ley lo que busca es garantizar un procedimiento administrativo previo al cual se le niega el derecho a objeción de conciencia y luego vas al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, bueno, será la última instancia en la cual decida. Pero el tema es garantizar este procedimiento administrativo, que si bien es cierto ponen 48 horas con silencio positivo, es perfectible a que pueda darse una respuesta, la cual, como dice ya el Ministerio de Salud, hay un formulario de declaración de objeción de conciencia y que lo ven más rápido a nivel de gestión, porque realmente como
se trata de vidas, la realidad es, y complementando lo que dijo el señor Ismael, es tener mapeado quiénes son y de repente tener estas declaratorias ya a la mano y darle una forma más rápida, ¿no? Porque si lo ponemos en estricto procedimiento legal, claro, va al juez y por más que digamos existe problema y no lo voy a ver, la realidad es que se va a demorar en contestar, ¿no? Y en tema de salud o en tema de educación, un tema que no desea realmente los padres que lleven un curso a su hijo o una parte del curso o los días que se van a ver dentro del currículo, ya pasa el año y ya lo llevó y ya lo evaluaron, ¿no? Entonces también en el sentido práctico, ¿cómo se hace efectivo este derecho, ¿no? Por eso justamente vuelvo a preguntar, desde su posición nuevamente, repito, ¿para ustedes es algo reglamentario y no debe modificarse nada? ¿O podría perfeccionarse el texto, la fórmula legal? Bueno, no, sí, sin duda el texto se puede perfeccionar. Como nosotros consideramos que son casos específicos, que tienen características específicas, nos parece, legalmente, técnicamente hablando, que sería mucho más idóneo que se regule a nivel reglamentario. Es nuestra mirada un poco más desde el punto de vista de calidad normativa inclusive, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que hay situaciones límite en las que el Estado tendría que tener una respuesta inmediata para no perjudicar, ¿no? Ese tipo de situaciones. Eso sin duda, ¿no? Pero nos parece que por la naturaleza específica y por lo que ya he mencionado en la jurisprudencia constitucional, hacer esta modificación en los términos planteados, salvo que se haga un texto sustitutorio distinto, claro, es ampliar un poco una excepción y desde el punto de vista normativo, de calidad normativa, nos parece que ahí estaríamos entrando en un pequeño problema con la forma en la que se ha venido construyendo constitucionalmente a través de la jurisprudencia lo que debemos entender como objeción de conciencia, ¿no? Ese sería un poco nuestro punto.